Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Viridiana Ríos vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador contra la burocracia. Luego, con Luis Fernández vamos a hablar de qué ha pasado con los recursos destinados a la reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre del año pasado. Y para terminar, con Fátima Mace, vamos a platicar de un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad que propone diversos pasos para transformar el sistema de salud en México. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Hoy continuaremos discutiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador contra la burocracia. Para debatir este tema está con nosotros Viridiana Ríos, y es analista política. ¿Cómo estás, Viridiana? Muy bien, primo, articulista, muchas gracias. ¿no? Sí, claro. También en el periódico Excelsior. En Excelsior los domingos, por si quieren leerme. Muy bien. Y bueno, pues el tema así se ha titulado, Andrés Manuel López Obrador contra la burocracia, a raíz precisamente de este cambio, de esta transformación que ha planteado del aparato del Estado mexicano. ¿Se puede plantear en esos términos? ¿Lo ves así? Mira, no me encanta el término. Creo que no es la mejor forma de verlo, porque en realidad yo diría que es Andrés Manuel contra la ineficiencia, contra la ineficacia, contra un mandato público que viene de un clamor ciudadano enorme en contra de la corrupción y que para mi gusto ha sido no necesariamente bien canalizado hacia castigos en la burocracia. Ahora, ¿a qué nos referimos explícitamente cuando hablamos de esto, de López Obrador contra la ineficiencia? Nos referimos a lo que se está planteando como una amplia reforma de la burocracia en México. Es un cambio de fondo. Ahora, cuando hablamos cuando decimos Andrés Manuel López Obrador contra la burocracia, tú dices contra la ineficiencia. ¿Está bien enfocado el término de contra la ineficiencia cuando hablas de mover secretarías de Estado, de recortar, de hacer un recorte masivo, porque así se debe de plantear, ¿no? En términos de aquellos puestos que se llaman de confianza, ¿no? Claro. Y el recorte también de los sueldos, se puede recortar así de esa manera tan en grande, digamos, o como se ha planteado hasta ahorita. No sé si sea el momento de que Andrés Manuel López Obrador haga un trabajo pues más fino. Sí. Pero hasta ahorita nos queda la impresión de que es como un cambio en bloque, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay que diferenciar de la retórica política, esto es, vamos en contra de la ineficiencia del burócrata que no hace nada, y de realmente la implementación de lo que actualmente López Obrador está planteando. Cuando yo veo lo que está planteando, yo veo cosas que me encantan y veo cosas que no me gustan para nada. ¿Qué te gusta? A mí me gusta muchísimo lo que está planteando de centralizar las compras públicas. Creo que es uno de los detallitos que está por ahí como parte de esta reforma y que no le hemos dado la suficiente atención. O sea, mira, la única razón por la cual hoy en México tenemos un gobierno de izquierda es porque López Obrador fue suficientemente inteligente para crear un discurso en donde íbamos a tener mayor gasto público sin incrementar los impuestos. Eso fue lo que permitió que él llegara al poder. Entonces, cuando tú te pones a ver, bueno, pues realmente se pueden o no tener tantos ahorros por reducir la corrupción, que fue básicamente como la llave mágica que él proveyó a lo largo de su campaña, te das cuenta de que no se puede simplemente acabando la corrupción, se necesitaría una reforma estructural de cómo se hacen las compras públicas y se necesitaría ir a una reingeniería total del Estado. Entonces, tenemos casos, te pongo un ejemplo que es muy famoso, el del IMSS, en donde justo cuando se centralizaron las compras de medicinas, se logró reducir en 17% el gasto que se tenía en las compras. Entonces, si los cercanos a López Obrador están argumentando que el plan de López Obrador va a costar 10 puntos porcentuales más del presupuesto, y se pueden lograr ahorros en ciertas instituciones de hasta el 17%, pues entonces, o sea, es un punto que creo que sí valdría la pena empezar a discutir. ¿Qué es centralizar las compras? Centralizar las compras, es que ese es el gran dilema de todo esto, que todavía no sabemos. Pero mira, es que pareciera que López Obrador lleva 2 años... pareciera que alguien en presidencia se iba a sentar y decir, esto se va a comprar así y así. Sí, y pareciera que lleva López Obrador 2 años en el poder, pero en realidad no lleva ni un día, ¿no? Entonces, como que siento que nos hace falta mucha definición. Pero déjame volver al tema de la burocracia, porque creo que debemos tratar el tema de las cuentas públicas
especialmente un día que venga a platicarte de eso. Pero hay una parte que a mí no me gusta para nada. Y ahí sí, me duele mucho decirlo, pero creo que estoy absolutamente en contra de que se despida al 70% de la burocracia. Me parece una medida que sería una tragedia laboral cuando tú sacas los números de realmente esto qué significaría. Pues significaría, si tú tienes más o menos 2 millones de burócratas y 17% de esos más o menos son altos mandos, y si le cortas al 70% de eso, estás hablando de despedir 300,000 personas. Pues esto es un golpe social brutal. Es un golpe bastante fuerte. Ya deja laboral, o sea, si tú consideras, por ejemplo, el número de empleos que se han generado a lo largo del año, estamos más o menos ya pegándole a los 500,000. Entonces sí, pero bueno, ya vamos ¿sabes? Casi por arribita de la mitad del año. Si de repente corres de un día al otro 300,000 personas, va a ser un golpe durísimo al empleo formal. Pero bueno, más allá de eso y más allá de los recortes, creo que sería un impacto muy fuerte a la capacidad de operar del Estado. Estamos hablando de un Estado que va a ampliar, esperemos, los programas sociales, que va a ampliar, que va a reducir la brecha entre el ciudadano y el gobierno, y que por tanto va a necesitar a una burocracia que pueda implementar esto. Ahí la pregunta es, ¿qué tan ineficiente es la burocracia mexicana? Claro. ¿Se puede medir? Pues mira, o sea, podríamos pensar en ciertas métricas para ver qué tan ineficientes son. Sí, claro. Al 70% lo dudo. Entonces, entiendo más esto del 70% como poner la brecha muy alta, poner la barra muy alta, y que entonces empecemos a pensar en, bueno, si recortamos al 30% ya ganamos. Pero de cualquier modo me parece una política, pues no necesariamente suficientemente ambiciosa, y déjame te platico lo que pienso con esto. Tenemos por primera vez en la historia un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda que además llega con una mayoría en el Congreso. No por primera vez en la historia, pero sí por primera vez en la historia reciente, llega con una mayoría en el Congreso. Entonces, y llega además con un enorme clamor por eficientar al servicio público, por reducir la cleptocracia, por acabar con la corrupción. Y por acabar con los privilegios. Y por acabar con los privilegios. Y entonces, con todo este mandato, lo que estamos discutiendo actualmente es cómo le vamos a reducir los sueldos a la gente, cómo los vamos a correr, cómo vamos a pasar las secretarias a otro lado. Me parece una discusión extremadamente superficial. Me parece una discusión que no es digna del momento histórico que estamos viviendo actualmente. Pero es una discusión pero son planteamientos que son populares. Claro, pero la discusión que se debería tener con un gobierno actualmente, con este mandato, con esta capacidad de acción, y que es de izquierda, debiera ser cómo crear una verdadera reforma de la burocracia. ¿A qué me refiero? Necesitamos un servicio profesional de carrera que funcione. Debiéramos estar pensando en cómo vamos a cambiar o a mejorar el artículo 123 y el 125 constitucional para que verdaderamente regulen el trabajo público. Tenemos un artículo 34 en la Ley del Servicio Público que básicamente permite que se contraten enormes cantidades de trabajadores sin que sean formalmente de planta, como trabajadores temporales. Eso tiene que arreglarse. Tiene que retomarse la idea del servicio público para que haya, para que se obtenga talento que quede, ¿no? Siento que esta idea que alguna vez trajo Fox y que trató de implementar de forma no muy efectiva, quedó completamente destrozada, comenzó a destrozarse con Calderón y quedó completamente destrozada en la administración actual. Entonces, para mí esa es realmente la discusión que debemos estar teniendo, no esta discusión mediática de si le vamos a cortar o no los salarios, no, es, queremos una mejor burocracia, ok, entonces ¿cómo? ¿Cómo los profesionalizamos? ¿Cómo hacemos que esta gente tenga los incentivos y las motivaciones? ¿Y cómo darle más incentivos a los que son buenos trabajadores? Absolutamente. Porque no todos, del 70%, es que es mucho, el 70%, esa cantidad que se plantea, 300,000 personas, pues no todos están, o de más, o no todos son, hay gente valiosa, hay de todo en la burocracia mexicana. Entonces no puedes cortar de tajo nada más por poner una cifra. Sí, no, absolutamente. Y bueno, esto nos lleva un poco también, cuando hablas de cifras, a la cifra de la reducción salarial, ¿no? que es otra cifra que también ha sido enormemente criticada. Mira, al respecto mi posición es un poquito menos, yo diría cierta. Creo que sin duda hay un problema de desigualdad en la función pública.
hay un enorme problema de desigualdad. Ayer estábamos platicando los miembros de Democracia Deliberada con Fernando Nieto, que es profesor en el Colmex, y él nos comentaba, oye, el burócrata promedio gana 15,000 pesos. Sí. Mientras que los titulares de unidad ganan entre 160,000 y 180,000 pesos, que son más o menos 320 personas. Esa brecha salarial no la podemos tener dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno debe sentar las pautas de lo que debe ser el mercado laboral. Es por eso que también estoy en contra, y si quieres ahorita platicamos de lo de ir a trabajar los sábados. En esta mesa se ha planteado, si no les pagas bien a los altos mandos de la burocracia, no van a querer trabajar para el Estado. Bueno, eso es debatible, porque algunos no, pero muchos sí. Y hay dos razones. Una, porque es incierto que el mercado privado va a poder absorber a todas las personas que decidan no trabajar por este sueldo. Es incierto que esos puestos existan, como que vivimos en este mundo en donde el burócrata de Banjico cree que mañana va a tomar una posición en Banamex, y no, el mercado laboral mexicano no da para eso. Y segunda, porque sí hay varios estudios, sobre todo uno que justo ayer también Fernando Nieto nos platicaba, que tratan de medir cómo se comparan realmente por capacidades, por habilidades y por sus, digamos, lo que hacen en el día a día, los trabajos del sector público financiero, digamos Banjico, Secretaría de Hacienda, con los trabajos del sector financiero privado. Y lo que encuentras es que en el agregado, en promedio, el sector público está 35% por arriba. ¿En los altos niveles? En esos niveles financieros de el sector privado. Entonces, esto no quiere decir que sean todos. O sea, claramente hay gente dentro del servicio público que merece lo que gana y probablemente más. Pero sí implica que debemos hacer una revisión de explícitamente dónde están esas áreas de oportunidad, dónde están esas personas que no están recibiendo el salario que recibirían dentro del mercado. Entonces, yo estoy a favor de una reducción quirúrgica de los salarios y de una reducción que además no tenga por meta simplemente cortar el salario, sino que tenga por meta redistribuir y generar una burocracia que tiene menos desigualdades. ¿Qué es más importante? ¿Cómo lo podemos dimensionar? ¿Qué tan importantes son los salarios y qué tan importantes son esos excesos que vemos en muchas áreas del gobierno federal y también por ejemplo, del Poder Legislativo? Sí, claro. Excesos con asesores, hay plazas, hay quien dice, hay quien contrata en el gobierno federal edecanes para que te pasen un vaso de agua o para que te pasen una tarjeta. Está el tema de los vehículos, en fin, prestaciones y manejo también muy opaco de grandes cantidades de dinero para cosas que evidentemente no sabemos o que se dedican a lo mejor ni siquiera al enriquecimiento, en algunos casos sí, pero muchas veces para temas político-electorales, compra de votos, para mover una maquinaria distinta a la que debe dedicarse ese dinero. Sí, claro. Mira, hay dos cosas en las cuales yo creo que se debiera centrar el debate y no necesariamente en los sueldos. Y voy justo con lo que dices de la edecán, ¿no? Me parece que hay una enorme cantidad de privilegios que ha ido adquiriendo la alta burocracia que simplemente sí deben ser revisados. O sea, como tú dices, no puedes tener esa cantidad de ayudantes, no puedes tener esa cantidad de choferes, no puedes tener esa cantidad de secretarias, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para eficientar esos grandes privilegios? Otra fuente importante de privilegios es cómo se distribuyen, por ejemplo, los beneficios y los seguros. Cuando tú ves las primas que tienen los que menos ganan, son típicamente más altas que las primas que los que menos ganan, es decir, más altas en términos de lo que tendrían que pagar si tienen una enfermedad. Eso no puede ser. Estas desigualdades en cómo se asignan las prerrogativas laborales no las podemos ver dentro del servicio público. Entonces, por un lado esto, ¿no?, de los privilegios. Y por el otro, sí hay un problema legal en que tengamos a varios cientos de funcionarios ganando más que el presidente de la República. Eso está constitucionalmente prohibido. Yo entiendo que un magistrado pues tiene enorme responsabilidad. Discúlpame, pero si constitucionalmente está puesto ahí, pues no puede violarse. No puede violarse. Entonces, estamos metidos, me parece, en un equilibrio extremadamente negativo, en el cual le estamos aplicando la ley machete a todos por los privilegios que vemos mal asignados, por la cantidad de gente que gana dinero que no se merece,
y por, ¿sabes? Todos estos como pedacitos de la burocracia de bonos, que no funcionan. De cosas así. Deja eso, hay consejeros dentro, la otra vez estaba viendo los tabulados, hay consejeros dentro de energía, ya ves que ahora se crearon las comisiones de energía, que ganan enormes cantidades de dinero y ni siquiera van a la oficina. O sea, literal son consejeros de que a veces van al consejo y tienen sueldos fijos. Eso no puede ser. O sea, ese privilegio no lo podemos tener en un país en donde solamente el 2% de las personas ganan más de 26,000 pesos. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Ahí es donde inicia el tema de la desigualdad, y no puedes iniciar por el Estado siendo tan desigual. Vamos a terminar. ¿Ha sido hábil, ha sido correcta la forma de comunicar esta situación? Pues depende si lo mides políticamente o si lo mides técnicamente. Pues es que políticamente hay una polarización, a final de cuentas. Políticamente hay una polarización que nos tiene aquí sentados discutiendo 5 días en la hora de opinar. ¿Cómo va López Obrador? O sea, políticamente ha sido enormemente eficaz. O sea, le estamos por primera vez poniendo atención a estas desigualdades con las cuales hemos vivido por mucho tiempo. Técnicamente no me parece necesariamente acertado, porque hay muchas cosas que no estamos notando. Te pongo un ejemplo. Desde 2003 hasta la fecha, el salario de la burocracia, de la alta burocracia, no ha cambiado. Esto quiere decir que simplemente por pura cuestión inflacionaria, han perdido 60% de su valor el sueldo de la alta burocracia. Hay muchos temas técnicos que debemos abordar, y más que simplemente tratar esto como cortar a todos, bajarles a todos, empezar ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Correr a 70%. No, hacer ese trabajo fino. Pues correr a 70% lo puedes hacer lo que mañana. Nos tome, afortunadamente el sexenio va comenzando. Ojalá que no se apresuren. Todavía no comienza. Yo siento que ya empezó hace 2 años, que no se apresuren, que lo hagan bien. La izquierda debe dejar un excelente precedente para este país. Sí, no tiene de otra, eso es cierto. No tiene de otra. Porque además la expectativa es altísima. No tiene de otra. Están ahí para triunfar. Muy Tienen bien. que. Viridiana, gracias. Gracias. Como siempre. Hacemos una pausa y regresamos con Luis Fernández. Hablaremos de los recursos destinados a la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado. Quédese aquí en Foro TV, que ya continúa la hora de opinar.